Exactamente, las 21:27 sucedió hace poco tiempo durante la obra de construcción de gasoductos aquí en el norte cordobés, en inmediaciones de Cerro Colorado. Se produjo un hallazgo arqueológico que se insiste en definir como uno de los más importantes, sino el más importante que en esta materia se ha concretado en décadas en la Argentina. Las obras de zanjeo permitieron sacar a luz los restos de por lo menos 30 individuos de comunidades precolombinas. Está en línea el arqueólogo Sebastián Pastor, doctor en Ciencias Naturales. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. A ver, contame un poquitito el espacio, el lugar del hallazgo y qué encontraron. Bueno, como bien comentabas recién, esto fue un hallazgo producido en el marco de la ejecución de la obra de gasoductos troncales, ¿verdad? En la zona norte de la provincia de Córdoba, más concretamente en la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Como parte de la planificación previa de la obra, se hizo un estudio de las condiciones de riesgo arqueológico para los distintos segmentos de la reserva por donde se prevé el paso del gasoducto. Y dentro de ese trazado, una zona de solo 300 metros de largo, dentro del poblado actual de Cerro Colorado, fue señalada como lugar o zona de máximo riesgo arqueológico. De esa forma se pudo aplicar un protocolo de excavación manual para la zanja en estos 300 metros, y como consecuencia de ese trabajo, por parte de obreros de la zona y el monitoreo de profesionales arqueólogos, se permitió detectar alrededor de 18 puntos de entierro distribuidos a lo largo de precisamente estos 300 metros. A ver, ¿y se puede más o menos describir lo que se encontró o de alguna manera datarlo? Aunque por supuesto faltan todos los exámenes de fondo, ¿no? Bien, sí, lo que se encontró, digamos, o el lugar señalado como zona de máximo riesgo, por donde atravesó el zanjeo, resultó corresponder a un espacio funerario dentro de lo que ha sido el poblado antiguo de Cerro Colorado, un espacio de carácter público, donde se realizaron diferentes tipos de actividades, como serían actualmente nuestras plazas, ¿verdad?, pero con una orientación muy particular hacia lo que serían las prácticas funerarias. Aclarar que estos 18 puntos de entierro corresponden al lugar de sepultura en ocasiones de un solo individuo, de una sola persona, pero en ocasiones se trata de entierros múltiples, de hasta 5 o 7 individuos en un solo punto, de manera tal que tendríamos lo que ha sido el epicentro, el antiguo centro del pueblo de indios, con una especial orientación en el uso de ese espacio hacia las prácticas funerarias. Comentar también que, bueno, se prevé una amplia variedad de estudios y tipos de análisis sobre estos restos humanos y también sobre otros vestigios arqueológicos asociados, que van a ofrecer una amplia gama de informaciones, entre ellas este aspecto cronológico, ¿verdad?, las dataciones, que van a permitir contar con precisiones acerca de, bueno, del tiempo de vigencia, ¿verdad?, de uso de este espacio funerario o cementerio. Ahora, ¿los restos se corresponderían, digamos, con los mismos pobladores o la misma época histórica del desarrollo de Cerro Colorado, de las pictografías, etcétera? Una de las cuestiones justamente interesantes para establecer es en qué medida el periodo o la época de vigencia del sitio funerario tiene relación con la producción del arte rupestre, que ha sido hasta hoy el aspecto arqueológico más emblemático, ¿verdad?, de esta localidad y del norte de Córdoba en general. Sabemos por diferentes líneas de investigación que el periodo de vigencia de la producción del arte rupestre va más o menos del siglo V al siglo XVI, en la época de la conquista española. Ajá. De manera tal que la producción del arte rupestre en Cerro Colorado abarcó aproximadamente un milenio, ¿verdad? Es posible, sin embargo, hay elementos para manejarse mientras no haya resultados todavía, con la hipótesis de una mayor vigencia temporal del sitio funerario. ¿Una mayor antigüedad? Mayor antigüedad, exactamente. Se han datado recientemente restos de la localidad con algo más de 4.000 años de antigüedad,
y también se ha podido detectar, en el caso de este espacio funerario dentro del pueblo, la superposición de tumbas a muy distintas profundidades que señalan una vigencia prolongada, ¿verdad?, del uso del lugar. Posiblemente hablar de muchos siglos o incluso de milenios. En tal sentido, es muy probable que haya durado más el uso del sitio funerario y que en un determinado momento, hace algo más de 1000 años, se sumara al carácter simbólico y ritual del espacio o del paisaje antiguo el asunto de la demarcación de los aleros y cuevas con arte rupestre, que vino, digamos, a incorporarse a una construcción más amplia, ¿verdad?, del paisaje en su sentido simbólico. Hasta ahora, digamos, las antigüedades mayores localizadas en la provincia son Inti Huasi por un lado y Ongamira por el otro, ¿no? Las mayores antigüedades en este momento se detectan en un par de lugares, uno correspondiente a la gruta de Candonga, un lugar excavado en la década del 40 y ya desaparecido, donde se encontraron restos de un niño asociados a diferentes animales de la fauna del final del Pleistoceno. Durante décadas esos restos estuvieron conservados en un museo en la Universidad de Rosario, y recién en los últimos años, hace 4 años más o menos, se pudieron datar en forma directa los restos de este niño con una antigüedad de algo más de 10.000 años. Ajá. El segundo lugar más antiguo se encuentra en la Pampa de Achala, bastante cerca del Cerro Los Gigantes, y allí se dataron restos de fogones en aproximadamente 11.000 años. Entre hace 11 y 10.000 años se dan los primeros indicios, ¿verdad?, de colonización por parte de grupos originarios de la región serrana de nuestra provincia. Por otro lado, el comienzo de la práctica más o menos masificada de dar sepultura a los muertos comienza hace alrededor de 4.000 años, en diferentes puntos de la serranía cordobesa y también entre ellos en Cerro Colorado. O sea, el inicio, digamos, el desarrollo de prácticas funerarias, digamos, de rituales funerarios. De prácticas funerarias reiteradas, más o menos bajo determinadas pautas culturales, ¿verdad?, de tratamiento de los difuntos. Claro. Durante todos los primeros milenios no tenemos registro de un entierro sistemático de los cadáveres. En el caso de este espacio impactado por la zanja por donde va a pasar el gasoducto, hay restos sepultados con diferencias de hasta casi 1,5 metros de profundidad. Claro, lo que habla de épocas muy distintas. Claro, no es una prueba directa, pero sí un indicio fuerte de que se trata de épocas bastante separadas, quizás en el tiempo. Se esperan resultados de todas estas diferentes líneas de análisis que te comentaba, y algunas de ellas van a permitir justamente precisiones acerca de cuál periodo estamos hablando. Ahora, Sebastián, eso, digamos, quedó a la vista cuando se estuvo haciendo el zanjeo. Ahora, ¿hay intención de seguir excavando más allá, digamos, de la obra en cuestión? Es importante señalar 2 aspectos. Por un lado, que la multiplicidad de líneas de análisis que se planifican sobre estos restos, desde el aspecto osteológico, ¿no?, que es el análisis de los huesos, hasta aspectos físico-químicos de esos mismos materiales o de otros restos asociados, van a producir un caudal de información incomparable con relación a todos los antecedentes con los que se ha manejado la arqueología de Córdoba. Esto desde el punto de vista del avance científico y del conocimiento de nuestro pasado más remoto. Al mismo tiempo es importante señalar que tratándose en su mayoría de restos humanos, esto afecta a una materia sensible, sensible tanto para las antiguos habitantes como para los actuales descendientes. Claro. En tal sentido, creemos que el caudal de información, como digo, va a ser muy importante para nuestra época, y también importante establecer medidas de respeto en el tratamiento, que signifique intentar impactar lo menos posible en todo el espacio todavía preservado del sitio funerario. Esta zanja, si bien tiene 300 metros de largo, es menos de 1 metro de ancho.
lo cual permite suponer que en todo el espacio demarcado como sitio funerario persisten decenas y cientos de personas todavía enterradas. Y bueno, en lo que respecta al tiempo que nos toca, a nuestro tiempo, creemos que va a ser suficiente la información y también importante poder establecer medidas de cuidado que preserven en el tiempo la tranquilidad de las personas que todavía allí descansan. ¿Había antecedentes en la Argentina, en la historia arqueológica de Argentina, de un hallazgo, digamos, de un antigal de estas proporciones en algún otro lugar? Como espacio específicamente o mayoritariamente destinado a las prácticas funerarias a esta escala, yo creo que los antecedentes son muy pocos. Desde ya que en la provincia de Córdoba no hay otros casos, y haciendo un rápido repaso en el nivel del actual territorio de Argentina, hay un sitio en la provincia de La Pampa, en un parque nacional que es Lihué-Calel, donde allí se han sepultado restos también de cientos de personas. Quizás este lugar esté en la misma escala y proporción, solo que la cantidad de las excavaciones es todavía más limitada, ¿verdad? Pero en definitiva estamos hablando de un lugar, es decir, hasta el día de hoy o hasta este hallazgo, Cerro Colorado se ha destacado a partir de lo que es su arte rupestre como uno de los principales lugares desde este punto de vista de Sudamérica, ya no solo de Argentina. Este hallazgo viene a sumar una otra capa, digamos así, de singularidad para lo que ha sido la construcción cultural tan especial o particular de este paisaje, que revela que se trata efectivamente de un pueblo de indios, de uno más entre cientos que existieron en la serranía cordobesa, pero en función de estas variables, no de un pueblo de indios cualquiera, de uno con unas condiciones muy especiales, cuya clave de entendimiento se va a ver sin duda modificada, ¿no?, a partir de los resultados del conjunto de investigaciones que se prevén realizar. ¿Y qué estudios se van a realizar a partir de allí? Uno es datado, por supuesto, carbono 14, me imagino, ¿no? Claro, tenemos desde el punto de vista de lo que sería la antropología forense, como se suele decir, que los cuerpos hablan, ¿verdad? Y hablan de un montón de cosas, de las condiciones de vida, de las enfermedades, de hábitos culturales, como los tipos de tareas que se realizan. Hay análisis que tienen que ver con la química del hueso, ¿verdad?, que permiten establecer precisiones sobre las relaciones genéticas, sobre si se trataba de pobladores originarios o forasteros, en función de la clase de agua bebida durante la época en que se desarrollan los huesos, en la niñez y adolescencia, parámetros sobre la dieta, acerca de la proporción de carne en la dieta o cuáles eran los tipos de vegetales, así como análisis sobre un montón de materiales que aparecen junto con los restos óseos, ¿verdad?, que son desde restos de fauna, de alimentación, aspectos de la tecnología, aspectos del antiguo clima y ambiente, el entorno vegetal, la fauna. Hemos definido alrededor de unas 10 o 12 líneas de investigación diferentes. Van a ser conducidas por algo más de 40 profesionales de diversos perfiles de formación, pertenecientes a una decena de universidades, por lo menos, algunas de ellas del extranjero. Conseguir, y creo que se están dando pasos consistentes en ese sentido, un acompañamiento fuerte del Estado. Estas cuestiones atañen, ¿verdad?, a todo el colectivo contemporáneo de los cordobeses, además del vecindario local o de aquellos que se entienden o conciben como descendientes, y de esa manera, justamente la posibilidad de conducir una investigación integrada que permita, a partir de los resultados, de alguna manera reescribir en sus claves más esenciales lo que ha sido la historia antigua de estas comunidades, que confluyen en buena medida en lo que es nuestra conformación actual, ¿verdad?, como sociedad. O sea que lo que tienen por delante es un enorme y fascinante, por cierto, trabajo de laboratorio, ¿no? Un enorme trabajo que no va a tomar menos de 3 o 4 años,
y la posibilidad o las hipótesis en definitiva acerca de resultados que hoy prácticamente estamos lejos de poder prever. Algunas sospechas o indicios permiten configurar un cuadro, pero sin duda con los resultados en mano, una vez que todo este equipo de investigadores desarrolle cada uno desde su lugar las tareas, van a, justamente como comento, permitir en buena medida reescribir o entender de otra manera la riqueza de un proceso histórico y cultural que ha sido muy importante, muy diverso, muy cambiante a lo largo del tiempo, y que hoy lo trazamos con líneas muy gruesas. Claro, esto lo que permite es ensanchar todo eso, ¿no? Sin duda, la apertura a un horizonte que nos devuelve la historicidad de un proceso muy rico de transformaciones, de innovación, de contacto de unos grupos con otros. La riqueza que en definitiva tiene toda trayectoria histórica de las comunidades humanas, ¿verdad? Y que sucesivos procesos y pautas establecidas luego de la conquista española han resultado en el olvido, en definitiva, en una pérdida importante del caudal de memoria acerca de todo lo que ha sido la historia, la trayectoria histórica, pero así también los procesos culturales de todas estas comunidades, que en buena medida puede hoy devolver desde distintos puntos de vista la ciencia arqueológica, los trabajos en antropología y en un montón de disciplinas que confluyen para esta reconstrucción. Felicitaciones, Sebastián Pastor, y gracias por habernos ilustrado sobre este asunto. Un abrazo y hasta próximo. Bueno, un abrazo a ustedes y aquí disponibles para mantener informados justamente desde esta perspectiva. Es algo, estamos en la etapa 1 y durante los siguientes meses e incluso pocos años se van a producir de continuo información que nos interesa socializar a través de los canales más amplios y consistentes posibles. Estaremos atentos a eso. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.